doctor Rafael Murcia. Muy buenos días y gracias por recibirnos siempre una vez más en esta tierra tan hermosa de Curazao. Nuestro corazón siempre está abierto y receptivo al gran amor que ustedes siempre comunican cuando uno viene a esta hermosa tierra. Vamos a entrar en un tema que es muy interesante y actual, el de nuestras relaciones día a día a la luz de un sujeto histórico que se llama Jesús de Nazaret, que también vive un día a día con los mismos problemas, las dificultades y las angustias que nosotros también podemos ir encontrando en nuestro camino. Se ha repartido un texto que tiene tres pequeñas reflexiones, referencias que vamos a ir a lo largo de la charla comentando, y para que tengan en sus manos las palabras de la traducción en español, cuando haga alguna referencia entonces pueden leerlo, y de manera que si tienen alguna pregunta también en la parte de atrás pueden anotarlo, y en el momento del diálogo y las preguntas con mucho gusto conversaremos un poco más. Podemos distinguir siempre entre las relaciones humanas aquellas que son simplemente relaciones que nos van expresando en nuestra humanidad, y otras que son las relaciones que nos humanizan. Son dos tipos diferentes de relaciones. Los escolásticos, después en la Edad Alta Media, solían distinguir entre los actos humanos y los actos que humanizan. Por ejemplo, una persona puede robar, eso es un acto que lo hace un ser humano, pero no humaniza. En cambio, una persona puede compartir algo y es un acto humano, pero también humaniza. No todo acto humano humaniza, pero todo aquel acto humano que humaniza da sentido a nuestra vida, nos ayuda a crecer como sujetos, como personas día a día. En el primer texto que tienen en la hoja, el número 1, es del libro del Eclesiastés, o libro también llamado Coelet, que era un libro que se pregunta, como nosotros lo hacemos hoy en día, por el sentido de nuestra vida, de nuestra existencia. Y fíjense que el texto comienza diciendo: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén, y viene una frase muy dura: vanidad de vanidades. ¿Qué significa esto? A veces vamos caminando en la vida, vamos viviendo día a día, y encontramos que llega un momento en que hacemos muchas cosas, pero no sentimos el por qué hacemos eso. La razón del por qué no da sentido a nuestra vida. En este texto, vanidad explica eso, cómo hay un sinsabor, un sinsentido en algunos momentos de nuestra vida, en el que ya hacemos las cosas por hacerlas, pero llega el momento de preguntarnos, ¿qué sucede bajo el sol? En el versículo 3 dice: ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Después de trabajar tanto, después de estar tanto tiempo en la vida viviendo experiencias distintas, ¿qué provecho saco? ¿Qué provecho tengo bajo el sol? Significa en todo lo que he hecho en mi vida. ¿Qué sentido tiene? Fíjense que es una pregunta muy dura, porque el que la escribe lo está preguntando ya después de haber vivido tantas cosas en su vida. Pero siempre llega ese momento en el que vamos preguntando porque necesitamos saber si lo que hemos hecho, si lo que estamos haciendo y si lo que podemos hacer hacia futuro tiene sentido para nuestra vida y la de los demás. Por eso sigue el texto diciendo:
El sol sale y se pone, se esconde. A su lugar se apresura y de allí vuelve a salir. Es decir, que el sol simboliza ese día en el que hacemos muchas cosas, volvemos otra vez a descansar, volvemos otra vez a hacer más cosas, y en ese movimiento continuo estamos viviendo la vida. Bajo el sol, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra vida en sociedad, ¿qué sentido tiene? Y en esta pregunta todos encontramos alguna coincidencia con nuestra existencia. Si la vida es solamente hacer cosas, pues ¿qué sentido tiene el que yo haga todas esas cosas? Si la vida es solamente trabajar, cuando me retire del trabajo, ¿qué sentido tiene el haber trabajado durante toda mi vida? Son preguntas que siempre nos hacemos. Es por ello que en el texto hay una respuesta también, y la respuesta se refiere a la vida cotidiana, al vivir cada momento, cada instante. En el versículo 16 dice lo siguiente: yo hablé en mi corazón diciendo, he aquí, yo he engrandecido y aumentado la sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento, y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Buscar la sabiduría de la vida cada día, en cada momento y en todo lo que hacemos, es el camino que nos propone Qoheleth para ir descubriendo qué debemos hacer en ese pequeño momento en el que nos sentimos a veces vacíos. ¿Por qué el texto nos remite a esto? Porque a veces más importante es aquello grande que podemos hacer y no las cosas pequeñas que vivimos junto a las personas que amamos, junto a las personas que estamos recién conociendo, en el trabajo, en la casa, en toda la sociedad, y olvidamos entonces esas pequeñas cosas, esos encuentros pequeños que tenemos con las personas. Es por ello que desde esta lectura la sabiduría que tenemos que buscar solo se encuentra en las cosas pequeñas de las relaciones humanas. Fíjense que para el cristiano el segundo texto ilumina dónde se encuentra ese sentido a la existencia. El segundo texto es del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II se celebró entre 1962 y 1965. Y cuando termina, la Iglesia abre sus puertas a la sociedad, al mundo. Y la gran pregunta, ¿qué sentido tiene el ser humano en la historia?, es leída, es vista a la luz de una figura histórica, de una persona que se llama Jesús de Nazaret. No hay una vida que busque sabiduría, que busque crecimiento y sentido, si no vive en la sociedad su propia existencia, su propia fe. Si yo vivo mi fe o la sabiduría solo para mí, pues entonces siempre viviré de manera incompleta, porque solo me realizo cuando estoy plenamente con el otro. Por eso el texto, fíjense, dice lo siguiente: el misterio del hombre, el segundo texto, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Y continúa más abajo: Cristo, el nuevo Adán, es en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre, es decir, lo humano, al propio hombre, y le descubre la sublimidad de su vocación. Fíjense, vamos a analizar este texto tan hermoso.
En una persona como Jesús de Nazaret, lo humano, lo que es auténtica y verdaderamente humano, se nos revela. ¿A través de qué? A través de su praxis, a través del estilo de vida que tiene. Cuando el Vaticano II escribe esto, está diciendo: no hay sabiduría, no hay fe, no hay una búsqueda del sentido de la vida que se aleje de la sociedad, que se aleje de la vida cotidiana. Así como Coelet tiene que descubrir lo cotidiano, el trabajo, la familia, qué hago yo en la sociedad, todo esto se convierte ahora en el lugar donde lo humano se realiza y donde Dios revela al hombre que es lo verdaderamente humano. Por ello el concilio dice: Cristo, el nuevo Adán. Nuevo no significa en el texto original, en latín, el que viene después, sino nuevo de originario, aquel que es modelo, que es arquetipo, que es paradigma, el modelo de lo humano. ¿Por qué coloca esas palabras? Porque manifiesta plenamente lo humano, el modo como nos realizamos genuinamente como seres humanos. ¿A quién? Al propio hombre. ¿Cómo lo hace? Bueno, si leemos entonces todos los evangelios, van narrando continuamente un estilo de vida, una manera de vivir la vida que va en sus relaciones siempre humanizando al otro. Ahí es donde enfocamos siempre el tema de las relaciones en el misterio de la fe cristiana. Cuando queremos buscar qué es lo que humaniza, siempre nos tenemos que referir a un estilo de vida, a una manera de asumir la existencia. Por eso el texto al final dice lo siguiente, hablando de Jesús de Nazaret: trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Fíjense qué expresiones tan hermosas. Todo lo que nosotros hacemos, trabajar, obrar, pensar, pero ¿qué es lo que hace de nuestro pensamiento, de nuestro trabajo, de nuestra actitud humanamente, humanizada y que humanice al otro? No que simplemente pensemos o trabajemos u obremos, sino cómo trabajamos, cómo pensamos, cómo vivimos nuestras relaciones en la sociedad. Aquí entonces dice al final: nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros. Se hizo, tuvo que aprender a hacerse humano. Como nosotros no nacemos aprendidos, cualquier ser humano, Jesús de Nazaret o cualquiera de nosotros, tiene que aprender como tarea aquello que es recibido como regalo, como don. Recibimos la vida y es un don porque yo no me traje a mí mismo al mundo. Si no es por mi familia, pues no estuviera yo aquí, por mis padres. Pero ese don implica una tarea, implica el esfuerzo de pensar, de obrar, de trabajar. ¿Para qué? Para hacerme verdaderamente humano. En esto consiste la gran diferencia. Hay sujetos, personas, que pueden vivir como seres humanos, pero sin humanizarse y sin humanizar a los demás. Eso no es sabiduría. El primer texto, Coelet, el libro del Eclesiastés. La sabiduría solo es aquella que me ayuda a humanizarme cuando humanizo al otro. Y cuando humanizo al otro,
me voy humanizando yo. No es una autosabiduría, un autoconocimiento. Hoy en día está muy de moda la palabra auto, de autoconocimiento, autocrecimiento, autoestima, y es importante en la medida en que se piensa y se valora a cada uno. Pero el auto no significa que yo hago todo para mí, por mí y sin el otro. Para aquella relación que humaniza, no puedo ser verdaderamente humano si no vivo con el otro, para el otro, desde el otro. Vivo con el otro porque mientras más me aíslo, menos humano soy. Vivo para el otro porque el sentido de mi existencia siempre se desvela, se revela en el servicio, mi entrega al otro, lo que muchos llaman amor, esa entrega servicial. Pero vivo también desde el otro. El otro tiene su proceso, no es el mío. Tiene su ritmo y no es el mío. Si yo quiero hacer que el otro piense como yo en el momento en que yo he llegado a una determinada sabiduría o un conocimiento, yo puedo entonces imponer algo y eso no es humanizar al otro. Yo puedo querer que el mundo sea justo, fraterno y que todos podamos compartir, pero si yo impongo eso, si yo lo obligo, en ese momento ya mi propia actitud deja de ser humanizadora, porque el otro lo hará porque yo se lo impuse, pero no porque lo haya asumido, no porque lo crea, no porque lo viva. Entonces, vivir también desde el otro implica el respeto al proceso del otro en su propia humanización. Nosotros siempre queremos hacer que el otro no pase por su proceso, queremos sustituirlo. Por eso el texto del Vaticano II que leí dice al final, hablando de Jesús, se hizo verdaderamente humano, se hizo. No le fue impuesto una manera de hacerse humano. Tuvo que asimilar, aprender la sabiduría de vivir humanamente con los demás. ¿Y cómo la vivió? El tercer texto de Lucas 4 nos habla del proyecto de humanización. A veces nos preguntamos, ¿cuál es el criterio? ¿Desde dónde entiende, por ejemplo, el cristianismo cómo debe ser una sociedad fraterna? Y en el capítulo 4 de Lucas, Jesús está en una sinagoga, agarra el libro de las Escrituras en el texto de Isaías y lee el siguiente escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y al final dice, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Este texto es muy duro para el contexto donde Jesús está leyendo eso. Y ese texto nos indica cómo Jesús entiende las relaciones que humanizan. No todo tipo de relación, como les decía al inicio, humaniza aunque sea humana. La primera expresión es muy dura. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué significa eso? Jesús está diciendo, lo que ahora voy a leer, lo leo
porque coincide con lo que Dios quiere para todo ser humano. Cuando Él va leyendo, me ha enviado a anunciar, me ha ungido a anunciar el Evangelio a los pobres. Está diciendo, eso coincide con lo que Dios quiere. ¿Por qué coincide con lo que Dios quiere? Porque toda situación en la que existen, como lo indican los versículos que leímos, cautivos, personas presas, ciegos, personas que no pueden ver, oprimidos, personas que no se les niega su libertad personal y social, todo eso no es querido por Dios. Aunque sea realizado por seres humanos, no todo lo que un ser humano realiza es querido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios solo coincide con el hombre cuando el hombre en sus relaciones es capaz de humanizar al otro en su propia existencia. Por eso las figuras que utiliza en el siglo I de la Palestina, cuando vivió Jesús, son figuras muy duras. El ciego, no se trata del ciego que no ve físicamente, sino de cualquier sujeto humano que no es capaz de reconocer al otro que tiene a su lado. Nosotros hoy en día tenemos en el pensamiento filosófico, en la educación, en la política, en la teología, una alta estima siempre al otro, como respeto, la dignidad humana, los derechos humanos. Pero eso no basta, porque en el cristianismo el otro no es simplemente alguien distinto de mí, sino es otro siempre como hermano mío. No es un otro nada más, es también mi hermano. El ciego es aquel que no es capaz de reconocer al otro todavía como su propio hermano. Por ejemplo, yo puedo reconocer a alguien como otro y lo respeto. Alguien se mudó a Curazao de otra cultura, montó una tienda, un negocio, y yo lo respeto, no le hago daño, tolero, como se dice ahora, su presencia, pero eso no significa que yo acoja la existencia de esa persona como un hermano. Tampoco significa que lo acoja como hermano el hecho de que vaya a abrazarlo, a darle besitos y abrazos y esté de la mano con él, tampoco. Pero el modo como yo reconozco la existencia de esa persona en mi sociedad y en mi cultura, no es simplemente como un otro diferente de mí que tiene que ser respetado, sino como mi hermano. Si yo todavía no llego a eso, soy este ciego que Jesús lee del texto de Isaías. Y por eso dice la siguiente expresión: para poner en libertad a los oprimidos. Ustedes se acuerdan que en el Éxodo, el pueblo de Israel está viviendo una situación en Egipto de esclavitud. Y cuando salen, hay unos que voltean hacia atrás y dicen: bueno, aquí la situación está muy difícil porque no tenemos mucha comida, vamos a regresarnos. El que mira atrás y quiere regresar, se había acostumbrado a vivir como siervo y no como servidor. Yo puedo acostumbrarme en una sociedad, en una familia, a siempre hacer lo que el otro me dice, porque me da trabajo, me da comida, o me da el techo, o me da la habitación donde duermo. La relación de siervo no es la relación de servicio. La relación de siervo, yo puedo decir, respeto al otro, le doy comida, le doy techo, al hijo, el padre y la madre le dan un techo, pero nunca le asumen, lo tratan, le hablan. Ahí hay una relación de siervos,
donde hay uno que está sometido al otro, pero no hay servicio, no hay entrega mutua. Por ello, la libertad, la última expresión del texto, a los oprimidos, significa dar la posibilidad a cada persona que encontramos en nuestra vida para que pueda ser verdaderamente libre, auténticamente libre. Y libertad no es, como a veces escuchamos, pues la posibilidad de hacer lo que yo quiera. Eso es otra cosa, no es libertad. La libertad tiene que ver con aquel tipo de actitud y praxis que solo pueda humanizar. Cuando humanizo, soy libre porque me humanizo a mí en el otro, entregándome en servicio al otro. Fíjense que es un misterio, porque siempre se nos dice que necesitamos encontrarnos a nosotros mismos, alejándonos pues de la sociedad, del trabajo, de la familia, porque estamos llenos de estrés y necesitamos nuestro tiempo privado. En algunas sociedades se dice to have my space, ¿no? Como que tener mi espacio para mí porque estoy como invadido de tantas personas a mi alrededor. En ese sentido no hay libertad, porque la libertad no se realiza sino en la relación con el otro. Mientras menos relación vivo, menos libre soy. Mientras más relación vivo, más libre soy. Pero más relación asumida. Yo puedo tratar a muchas personas, pero no asumir ninguna relación. Porque asumir significa dolor. Es decir, lo que hace un rato me refería, vivir no solo con el otro. Yo puedo estar en la misma casa con otro, pero no lo conozco realmente, sino también vivir desde el otro, desde el corazón del otro. Desde el corazón del otro significa que mi libertad se ha logrado de una manera tal que soy capaz de compartir con el otro su proceso sin intervenir en el proceso del otro, aunque sufra yo mucho. Comparto el proceso del otro sin intervenir en el proceso del otro, aunque eso me cueste mucho dolor. Vamos a poner un ejemplo. Jesús está en la cruz muriendo y un poco antes había pegado un grito al Padre diciendo, si es posible, quítame este cáliz, este sufrimiento, este dolor. Y en la cruz vuelve otra vez y repite el mismo grito. Bueno, ¿por qué me has abandonado? En los dos momentos expresa lo que todo ser humano expresa en una situación de dolor y de angustia. Yo no quiero vivir esto, es muy duro para mí, es muy duro. Mi corazón, mi vida no lo aguanta. El Padre, sin embargo, hace silencio. No actúa sacándolo de la cruz, ni quitándole el dolor, ni quitándole nada. No lo sustituye. ¿Por qué? Porque el Hijo, Jesús, asumió unas decisiones, un estilo de vida que tiene que cargar hasta el final, porque eran de Él. El Padre respeta las consecuencias de las decisiones del Hijo. Si nosotros en nuestras familias o en nuestros trabajos tendemos siempre a sustituir al otro, a intervenir en el proceso del otro, pues a lo mejor le solucionamos una vez el problema, pero no lo humanizamos.
Creemos que es más fácil porque le quitamos un problema, pero dentro de un tiempo sale otro problema peor, porque nunca aprendió a vivir con sus decisiones, con sus consecuencias. Por eso, en este último texto se encuentra para el cristiano, como para cualquier sujeto humano, el criterio fundamental para vivir una vida que humaniza, aquella vida que busca siempre la libertad en la medida en que soy capaz de asumir cada vez más al otro en mi vida sin hacer por el otro lo que el otro tiene que hacer por sí mismo, estando siempre presente, mas nunca sustituyendo su propia acción. Ese misterio es el misterio de las relaciones humanas. Las relaciones humanas son lo más difícil y lo más complejo que hay, precisamente porque juegan con el modo como nos vamos haciendo en nuestra vida. Si hablamos de relaciones, no es lo que yo tengo en 5 minutos, en 30 segundos con alguien que encuentro en una casa, en un camino, en una esquina, en la calle y le hablo. Eso no es la relación, sino toda mi existencia continua es relación. Si yo voy a un mercado a comprar, ese breve minuto que estoy siempre con alguien es relación. Y cuando estoy solo también es relación, porque mi pensamiento, lo que decía el texto del Concilio Vaticano II, pensó con inteligencia de hombre, mi pensamiento siempre tiene presente al otro aunque no esté delante de mí. ¿Qué familia no está siempre pensando en sus familiares aunque estén lejos? ¿Qué persona que trabaja en una empresa no sigue pensando en el trabajo cuando llega a la casa? Es imposible separar los pensamientos. El pensamiento también es esa relación, pero no todo tipo de pensamiento, como no todo tipo de actitud, humaniza. Yo puedo entonces, como dice el texto, pensar con inteligencia de hombre, quiere decir que mi pensamiento siempre busque que mi relación tienda siempre a humanizar cada vez más. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto? Lo que en el misterio del cristianismo se llama discernimiento de las relaciones. Nosotros, todas esas relaciones que vivimos, las cargamos en nuestro corazón porque nos afectan. Nos afectan. Podemos tratar 10 segundos a alguien, no verlo más, y esos 10 segundos a lo mejor nos afectan durante toda la vida. Porque lo que ahí sucedió o lo que ahí me dijo me afectó y me quedo pensando o me quedo con dolor por muchos años durante mi existencia. Eso implica que el camino para poder humanizarnos siempre pasa por el discernimiento. ¿Cómo puedo yo vivir mi vida si no pienso, si no discierno, si no reflexiono el modo como me relaciono y cómo se han relacionado conmigo? Y entramos en el punto fundamental de las relaciones, los medios y los fines. ¿Podemos usar cualquier medio para lograr un fin bueno? Pues si pretendo que mi relación no solo sea humana, sino que humanice, para el sujeto cristiano no todo medio es válido, es lícito. Yo quiero que mi hijo sea
médico, o que sea ingeniero, o que sea maestro. Entonces yo lo obligo porque sé que va a tener una profesión y que si tiene una profesión tiene su seguro, su futuro asegurado. Bueno, eso es una buena intención, pero las buenas intenciones son a veces las peores realidades. Las buenas intenciones son a veces las peores realidades. Es decir, que si yo le impongo a esa persona eso, yo con muy buena intención le estoy haciendo vivir una vida ficticia que no es de él, que nunca la asumió en su corazón y va a ser un profesional frustrado. Entonces, los medios y los fines son parte del discernimiento de nuestras relaciones. Cualquier medio es humano, pero no cualquier medio humaniza. Yo puedo usar para llegar a la justicia en una sociedad una ley donde obligo a todos los sujetos de la sociedad a dar, por ejemplo, 10% o 20% del sueldo destinado a proyectos sociales. Eso es humano, pero eso no humaniza si yo lo hago porque me obliga la ley, pero nunca lo asumí como una parte de mi propia realización como sujeto humano. Por eso ahí se juega siempre entonces qué es lo que humaniza. Bueno, y ahí entra el misterio otra vez de la libertad. Los procesos de humanización no son rápidos porque no son impuestos. Son lentos y dolorosos porque son los que puedo asumir con libertad. Un solo segundo de mi existencia en el que viva con el otro algo intenso y que pueda decir eso es amor, vale mucho más para mi existencia que todo el dinero que pude haber dado en mi vida, pero lo di porque me obligaron o porque me sentí con pena y tenía que hacerlo para que el otro vea que soy una persona que se preocupa por los demás. Por eso, las relaciones humanas no son cuantitativas, son cualitativas. No son lo mucho que haga por el otro, sino qué tanto hago por el otro que sea de calidad en la humanidad, en el trato con el otro. Un padre a lo mejor no ve, o una madre, todo el día a su hijo, o a lo mejor el hijo está en otro país y no lo está viendo continuamente. Pero aquel pequeño encuentro o aquellos momentos pequeños, si son cualitativamente humanos, marcan toda una existencia. Si son cuantitativamente generosos, pero cualitativamente no son humanos, pues el hijo sale con ropa nueva, con muchas cosas cuando visita a su familia, pero no le queda en su corazón el ser capaz de llevar siempre consigo a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, a su familia. Por eso, fíjense, el primer texto de Coelet que leíamos, en el versículo 11 dice: no hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras, las que vienen después, que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. ¿Por qué dice esto? Porque solo tenemos memoria de las cosas que suceden cuando nos afectan humanamente.
A lo mejor conocí a una persona y la vi solo una vez en mi vida y le he hecho el cuento a todo el mundo hasta el día en que me muera. Ahí hay memoria, porque hay sabiduría, porque me humanizó ese encuentro. A lo mejor conocí a una persona, la traté muchísimo durante toda mi vida, pero nunca compartí con otro lo que esa persona fue para mí. Ahí no hay memoria. Una relación que humaniza se descubre cuando hay memoria, cuando la recordamos compartiendo lo que vivimos con otras personas. Como pueden ver, las relaciones por eso no son siempre físicas, porque esté presente el otro, sino por lo que el otro en mi corazón me afectó, me dejó, para que pueda ser siempre recordado, presente con sabiduría, es decir, con aquel momento en el que mi vida se encontró con una relación humanamente que me humanizó, que me realizó, que me hizo verdaderamente hombre. Para terminar, esto implica mucho tiempo. No es por eso cuantitativo, cualitativo, sí, cuantitativo no. Mucho tiempo porque a veces solo nos preocupamos del resultado. Si la persona cambió, lo felicito y lo abrazo y lo acojo. Y si no, pues entonces vivo infeliz pensando en que esa persona es infeliz. El proceso de las relaciones es más importante que el resultado. Lo que se recuerda, lo que queda en la memoria, lo que da sabiduría es el proceso asumido, lo que pueda yo generar en el otro, pero no lo que el resultado de esa relación me pueda decir a mí. Para poner un ejemplo, las comidas fueron el lugar y el símbolo que Jesús de Nazaret utilizó. A Jesús le decían que comía mucho y que tomaba mucho. ¿Por qué? Porque para el primer siglo de Palestina, donde vivió Jesús, las comidas eran un símbolo social muy fuerte. Cada uno, viviendo en su casa, solo invitaba a su casa a las personas que esa familia quería recibir. Jesús se metía en la casa de las personas y llevaba a otras personas que esa familia no conocía. O sea, que era metido, ¿no? Porque les llevaba además personas que ni siquiera conocían. Con ese símbolo, Jesús estaba dando un mensaje muy importante en las relaciones. Cuando se sientan y no se conocen, y además no era aceptable que una persona, por ejemplo, que cobraba impuestos, se sentara en una casa de un judío porque cobrar impuestos era para ellos impuro, o una mujer que no tenía buena reputación se sentara en la misma mesa de una familia y eso era para ellos también impuro. Jesús estaba rompiendo con el modo de entender lo puro y lo impuro en las relaciones humanas. Lo puro no es lo que la sociedad dice externamente de una persona, su estatus social, su posición económica o su conocimiento, su formación académica, sino aquello que humaniza, es lo que hace al sujeto realmente puro. Mientras que esa familia no abría sus puertas a las personas que para ellos no podían estar sentadas en esa mesa, siempre su relación de vida era incompleta, porque era humana, pero no
lograba humanizar. Por eso el banquete, la comida, fue el símbolo más fuerte que Jesús usó para comunicar su mensaje. En la mesa se sientan todos, aquellos que son hijas e hijos de Dios, pero solo viviendo fraternalmente. O sea que fíjense el mensaje tan importante. No basta ser hijas e hijos de Dios si no se vive la filiación desde la fraternidad. Si yo digo, soy hija, soy hijo de Dios, es verdad, pero si no lo vivo fraternalmente, está siempre incompleta esa filiación, porque solo socialmente, políticamente, culturalmente, se realiza bajo el único modo, el único medio que humaniza la fraternidad. Fíjense que esto es por eso lo que resume el mensaje de Lucas 4. No basta ir a la cárcel y abrir las puertas para que salgan los presos, no es ese el mensaje. No basta operar a todas las personas ciegas para que vean, si algún día llegamos a poder tener una cura para casos de ceguera que hoy día no se tiene, ese no es el mensaje, sino aquel que solo es fraterno, está expresando su vivencia como hijo de Dios, pero aquel que solo es y se vive como hijo sin fraternidad, está siempre incompleto. Es decir, no ha logrado asumir relaciones que humanizan. Fíjense que por eso la fraternidad es el modo más humano de ser, donde todos coincidimos, cristianos, ateos, musulmanes, hindúes, de cualquier confesión o no confesión religiosa. Si somos fraternos, estamos expresando realmente la auténtica humanidad que Jesús de Nazaret vivió. Pero si no somos fraternos, estaremos gastando nuestra vida en actos humanos, pero que no humanizan, que no quedan como sabiduría en nuestra memoria, en la historia de los que vienen después de nosotros, de nuestras familias, en la historia de la sociedad, en la historia de una cultura. Muchas gracias.